Buenos días, amigos y hermanos en la fe en Cristo Jesús. Un cordial saludo de parte de su amigo y servidor, como cada oportunidad que Dios nos da. Hoy día 22 de marzo del año de gracia del Señor Jesucristo. Dios bendiga tu vida y tu familia en el nombre de Jesús. Amigos y hermanos, sabemos de antemano que los tiempos están más cerca de la venida del Señor Jesucristo. Y yo te quiero invitar a hacer una reflexión. ¿Qué está preparada la iglesia para recibir a Jesucristo? En realidad estamos preparados para recibir a nuestro Señor y Salvador, que muy pronto viene ya. Las señales están cumpliendo. Si en realidad tenemos el Espíritu de Dios, tenemos que estar conscientes de que muy pronto el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia. Una iglesia que esté totalmente apartada del pecado, apartada del mundo, en lo que viene siendo el ámbito espiritual y secular. Cuando Jesús hizo la oración por sus discípulos, yo no te pido que los apartes del mundo, sino que los guardes del mal. Y todos aquellos que están constituidos hijos de Dios por la palabra de Dios que le ha sido dada, aquellos que Jesús aceptó como sus hijos, hermanos, dice la palabra de Dios, ¿qué hará la iglesia? ¿Qué hará la iglesia en la resurrección de los muertos? Porque Marcos 12:25 nos enseña, hermanos, una revelación que solamente Dios conoce. La Biblia dice que seremos como los ángeles, Marcos 12:25. Y a un cristiano debe interesarle lo que hará la iglesia en el cielo porque es parte de ella. Y para esto debe de comprender que hay un mundo espiritual que no vemos, pero es real. El mundo invisible de Dios. Hay un mundo invisible de Dios, Colosenses 1:16, donde los cristianos debemos interesarnos para llegar a la verdad bíblica del Evangelio. Porque, hermanos, la verdad absoluta de Dios contenida en su palabra, creyendo en sus promesas. Eso es lo que quiere Dios de ti. Que creas en las promesas de la palabra de Dios. Y la iglesia debe estar más interesada en estos tiempos cómo heredar la vida eterna, cómo alcanzar la gracia de Dios para salvación en vida eterna. Ahora, hay una promesa clave de Jesucristo, que seremos como los ángeles del cielo. Es un misterio revelado. Pero un misterio de Dios es algo que solo Dios le ha revelado a los hombres, a los humanos. Jesucristo lo dijo abiertamente, que el día que estemos delante del Padre seremos como los ángeles del cielo. Pero para eso tenemos que tener un conocimiento bíblico del mundo invisible de Dios, porque hay seres celestiales, sus misiones, características y jerarquías en el reino de Dios. ¿Cómo opera el mundo a la luz de la Biblia? ¿Cómo opera el mundo espiritual a la luz de la Biblia? A la luz de la palabra de Dios. Porque hay una promesa para la iglesia en el futuro, que después de la resurrección seremos igual que los ángeles. Y si tú crees que Jesucristo lo dijo, créelo, porque es una promesa del Eterno. Un cristiano cree en las promesas de Dios, cree totalmente en las promesas de Dios, no duda en la palabra de Dios, no duda en la palabra del Señor, no duda, porque ha puesto su confianza plena en aquel que lo alcanzó por su gracia y misericordia, que es Jesucristo. Ahora, ¿qué hará la iglesia en el cielo? Es otra pregunta. La pregunta es, ¿cómo quiere ser llamado en el cielo, grande o pequeño? ¿Qué nos dice Mateo 5:19, hermanos? Porque ahí hay una palabra que el Señor Jesucristo nos está mostrando. Y en su momento el Señor Jesús lo reveló a sus discípulos y esa palabra sigue viva todavía. ¿Por qué, hermano? Porque la Biblia nos enseña muy claramente lo que Jesús dijo. Dice el versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño,
será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, ¿estamos enseñando el evangelio como debe de ser, como nuestro Señor Jesucristo nos lo ha encomendado, o no lo estamos haciendo? La pregunta es, ¿cómo quieres ser llamado tú en el reino de Dios? Repito el versículo, Mateo 5:19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y el versículo 20 es clave, porque si os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, ¿cómo podemos entrar al reino de Dios si no enseñamos la justicia, la verdad y la misericordia, que es solamente a través del evangelio de Jesucristo? ¿Cómo quieres ser llamado en el reino de Dios? Porque Jesús dijo muy claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, hay una declaración muy fuerte que Jesús dijo en su momento. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Mateo 6, 19, 20. Repito, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Entonces, ¿por qué te afanas en tener algo secular que lo espiritual? ¿Por qué buscas más lo secular que lo espiritual? Hago una pregunta a todos aquellos que son líderes de una iglesia. ¿Por qué se enfocan más en lo secular y no en lo espiritual? ¿Por qué te enfocas más en hacer un edificio, en hacer un lugar grande, si no alimentas a las ovejas del Señor con la palabra de Dios? ¿Por qué no las alimentas con la palabra de Dios? ¿Por qué desechas la enseñanza del evangelio? ¿Acaso crees que el Señor Jesucristo te lo va a tomar en cuenta? ¿Cómo quieres ser llamado en el reino de los cielos? ¿Grande o pequeño? Yo te digo a ti, líder o pastor, ¿por qué no enseñas el evangelio como debe de ser? ¿Por qué no enseñas la palabra de Dios como debe de ser? La Biblia dice muy claramente que nuestras obras serán probadas bajo el fuego y tienen que ser obras de justicia, conforme a la voluntad del Señor. No haceos tesoros en el cielo, dice el Señor, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Los que dicen que tienen un llamado de parte de Dios tienen que atender el evangelio del Señor Jesucristo. Los que dicen que tienen un llamado de parte de Dios tienen que atender el evangelio del Señor Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por a través del Hijo, que es Jesucristo. Colosenses 3:2 dice muy claramente, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Vuelve a recalcar el apóstol Pablo a la iglesia de Colosenses. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. En estos tiempos finales, donde las cosas se están cumpliendo, ¿cómo podemos saber si vamos a alcanzar a hacer las cosas que tenemos planeados? Es bueno tener planes, tener estrategias y objetivos, pero la única verdad que debemos de conocer es que todo se va a cumplir si es la voluntad de Dios o no. Así como nuestra vida es pasajera en esta tierra, tenemos que estar más enfocados y preparados cómo vamos a alcanzar esa salvación en Cristo, cómo la iglesia va a vivir en la eternidad. Yo en lo personal me preocupo más por enseñar el evangelio a aquellas personas que en realidad lo piden, que en realidad lo buscan para salvación. Porque ¿de qué te sirve tener una iglesia tan grande si ese es tu deseo? Si al final muy pocos se van a salvar. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? La iglesia está perdiendo el rumbo. Está perdiendo el rumbo. No están buscando
las cosas de Dios, no hacen tesoros en el cielo, no están haciendo tesoros en el cielo. El tesoro en el cielo es hacer obras de misericordia, de justicia y de verdad. Porque dice la palabra en Marcos 9:41, y cualquiera que os diera un vaso de agua que en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Toda obra que hagas aquí en la tierra en el nombre de Jesucristo, por más mínima que sea, no quedará sin recompensa. Aclaremos que las obras no son para salvación. Repito, las obras no son para salvación, pero sí para recompensa en el cielo. Porque es un error de muchos cristianos que han pensado esto muy mal, han errado las escrituras del Evangelio. Hermanos, tenemos que pelear la buena batalla y acabar la carrera guardando la fe de Jesucristo. Porque solamente llevaremos a la presencia de Dios lo que hayamos hecho en vida para su reino, para el reino de Dios, no para el reino de este mundo secular, que aquí se va a quedar. La mira de un cristiano está en las cosas celestiales para hacer tesoros en el cielo. En su palabra, hagan tesoros en el cielo y pongan la mirada en las cosas de arriba. Un cristiano se esfuerza por obedecer la palabra de Dios y creer en las promesas contenidas en su palabra, porque esta es la verdadera fe. Esta es la verdadera fe. Porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Que la gracia del Señor Jesucristo sea en tu vida y en tu familia. Dios te bendiga siempre en esta semana de bendición. Y recuerda, la salvación no es por las obras, pero sí para tener recompensas en el cielo. ¿Y cómo quiere ser llamado en el cielo? ¿Grande o pequeño? Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Saludos en la paz de Cristo.